Bien, estamos de regreso y como yo les decía ayer, vamos a tener todos los días una sección con nuestro colega Francisco Parra, editor de prensa de TV Noticias, que nos va a contar, nos va a explicar algunas situaciones que consideramos que son relevantes. Hoy día, Pancho, entiendo, vamos a hablar de las víctimas fatales, que yo creo que hemos caído un poquito nosotros en el juego de que importan mucho más los casos diarios que versus las personas que mueren a diario. Y me parece que ese es un error que hemos cometido y por eso es que ahora queremos hacer justicia con eso y poner el énfasis y el acento en los muertos. Tú lo vas a decir probablemente, pero yo hice un ejercicio pequeño. 32.000 muertos a nivel nacional, así muy general. Aquí en la región son algo de 2.000 y tanto. Por lo tanto, yo creo que andamos por ahí, entre el 8% del total de muertos son aquí de la región del Biobío, más o menos, creo yo. ¿Qué tal, Hugo Varela? ¿Qué tal, amigas y amigos? Sí, vamos a hablar de las víctimas mortales del coronavirus, pero no solamente en Chile, sino que también viendo lo que está sucediendo en el mundo con un desastre, con una catástrofe que sigue aumentando a diario la cantidad de víctimas. Comencemos, hemos preparado las siguientes láminas para tomar en cuenta la realidad que estamos viviendo con este rebelde coronavirus, con las mutaciones que ha tenido y que han cobrado millones de víctimas ya, Hugo. 3,94 millones al día de hoy en el mundo, casi 4 millones de muertos, 182 millones de casos hasta el día de hoy, de contagiados. Estados Unidos es el país con más víctimas fatales, 604.000. Muchos se preguntan cómo es posible que el país más desarrollado del mundo, la principal economía, sea la que lidera la cantidad de muertos. Bueno, Hugo, pesó bastante la negligencia en la política sanitaria del gobierno de Donald Trump. Y ahora están enmendando el rumbo, pero claro, tienen que sobrellevar este número muy, pero muy alto de víctimas fatales. Luego aparece Brasil, en nuestro vecindario cercano, Brasil con 514.000 víctimas fatales y la India con 398.000. Por lugar geográfico, continentes, América del Sur lidera con la mayor cantidad de muertos por el COVID en el planeta. 2.304.022 aproximadamente. América del Norte aparece más abajo, donde está Estados Unidos. Europa, en tercer lugar, 1.470.093 fallecidos. Asia y África más abajo. En Asia surgió este coronavirus en China, pero han salido rápido de lo peor. Ya no solamente en China, en Corea del Sur, en Japón, han manejado de buena manera la pandemia. Pasemos a la siguiente lámina. En los dos países, perdón, no sé si me escucha Francisco, en los dos países donde hubo más ninguneo, digamos, al coronavirus, es precisamente donde hay más víctimas fatales. Estamos hablando de Estados Unidos y con Bolsonaro, con Trump y con Bolsonaro, donde hay más víctimas fatales en el mundo. Con líderes populistas que no le dieron la seriedad que correspondía a este coronavirus cuando la pandemia estaba recién afectando al mundo y hasta el día de hoy Jair Bolsonaro en Brasil no le da la relevancia que debiera tener. Y eso influye, por supuesto, fallecidos por COVID a nivel mundial. Mira, vamos a revisar, a ver, son más hombres que mujeres, las edades, más allá de que la información es difícil de conseguir, son solamente datos aproximados, ya que hay un secreto de los pacientes, por supuesto, ya hay de los familiares de las víctimas que no han querido reflejar mayores detalles de sus seres queridos que han muerto. Pero se estima que entre el 54 y el 60% de víctimas fatales en el mundo por el COVID son hombres. Mueren más hombres que mujeres. ¿Por qué? Ya lo vamos a describir. Hay un 1,7% mayor de riesgo de muerte en hombres que en mujeres. Las mujeres tienen una mejor respuesta inmune. Eso es así en general. Mayores proteínas inflamatorias están en los hombres, en su organismo. El mayor contacto social riesgoso se da más en hombres que en mujeres. Las mujeres son más ordenadas y están mayormente dispuestas, al parecer, a cumplir con las medidas de confinamiento. Las enfermedades preexistentes, también muchas de ellas afectan a más hombres que mujeres. El tabaquismo presente en los hombres y que también es un factor que puede provocar un estado grave que puede llevar a la muerte. Sigamos avanzando. Ahí ya queda claro que por un tema genético los hombres son más vulnerables a morir por COVID. Genético y social, Hugo, tal como dices tú, por el coronavirus. Fíjate que ya yendo a nuestro país, 81 fallecidos son niños, 3 por PIM, información oficial. Ya también han muerto niños. Actualmente, al día de hoy, tenemos 32.545 fallecidos en todo
en todo el país. Ya son los muertos de Chile, 32.000 y fracción, un número altísimo. Biobío es la tercera región con más fallecidos, más de 2.300. Ya al día de hoy, según el último informe, son 2.300. ¿Metropolitana? Entiendo Metropolitana, Valparaíso y nosotros. Exactamente. Entiendo que ese sería el orden. 2.311 es el dato actualizado de muertos en el Biobío. Sí, las regiones con mayor cantidad de población, Hugo, también. El 20,61% del total de las defunciones son por COVID en el último año. Mira tú, el 20, un quinto es gente que ha muerto por coronavirus. En este gráfico vamos a mostrar la edad de los fallecidos. En su mayoría, los muertos en Chile por COVID tienen una edad comprendida entre los 70 y los 79 años, con un 27,26%. Luego vienen los de 80 a 89, con un 24,92%. Posteriormente, entre 60 y 69, un 20,66%. Pero mira, un 20 a un 24% no hay mucha diferencia, por lo tanto la gente está muriendo más joven por COVID en nuestro país, ¿ya? Mayores de 90 años un 9,37%, de 39 años 2,64%, entre 40 y 49 años 4,19%, entre 50 y 59 un 10,96%. Claro, adultos mayores siguen siendo los que más fallecen en Chile, pero las cifras se acercan, 27, 24, 20%. La edad de riesgo ha ido bajando y es por eso que es importante el vacunarse. ¿Nos queda algo más que revisar, señor director? A ver. Estamos revisando información de los fallecidos. Acá algunas fotografías que te reflejan, Hugo, lo dramático de los muertos. Ya poco hablamos de los fallecidos. Los números son muy fríos. La primera fotografía muestra la acumulación de cadáveres por falta de espacio en Brasil. Ya, la del lado izquierdo superior de la pantalla. No hay espacio donde meter más muertos. Así de duro es lo que sucede en Brasil. Ha subido de gran manera la cantidad de muertos también en Colombia. La segunda fotografía, Colombia, que está sumido en una crisis social, que es una característica de los países que han manejado de manera deficiente la pandemia. De eso vamos a hablar el día de mañana también. La cantidad de muertos en el Cono Sur es muy grande, en Perú, Colombia, Argentina, por nombrar. ¿Y para qué decir Brasil? Acá abajo tenemos la fotografía del señor Alberto Fernández, que tiene a Argentina actualmente, según un ranking que hizo Bloomberg y que vamos a detallar mañana también, Hugo, como el país que peor ha manejado la pandemia en el globo. Ya, ¿Cómo cambió la historia? Se comparaban con Chile y luego se dieron cuenta de que acá esto no es un partido de fútbol, acá no se trata de quién es mejor o peor. El mundo tiene que unirse entero por la pandemia. Y ahí se está vacunando Alberto Fernández. Fíjate que el gobierno argentino, Hugo, está guardando vacunas y le han dicho ¿para qué las guarda? Vacuna a la población. No, ellos han tenido serios problemas con el proceso de vacunación. Exacto. De hecho, incluso, y eso aquí en Chile, menos mal no pasó, o por lo menos todavía no pasa. Yo creo que ya no pasó. Pero allá, por ejemplo, tuvieron problemas con el Poder Judicial. Algunos ministros de corte y familiares de ministros de corte se vacunaron por sobre, digamos, el calendario de vacunación que habían establecido, como un asunto de privilegio, y eso fue denunciado y han tenido serios problemas con el proceso de vacunación. Argentina lo que hizo fue, cuando comenzó esto, se cerró completamente, claro, y ahí tuvieron muy buenas cifras, estaban completamente parados, pero en algún minuto tuvieron que soltar, y ahí cuando soltaron finalmente fue donde se complicaron muchísimo y tuvieron también este tropiezo con la vacuna Sputnik, ¿te acuerdas tú? Sí. Que también hubo harto problema con ese tema. Sí, se le ha preguntado que por qué guardan las vacunas. Ha dicho, bueno, porque mañana puede ser peor que hoy. Y eso ha generado mucha polémica. Mañana vamos a hablar de los países que lo han hecho mejor frente a la pandemia y lo que los han hecho peor. Y ahí está Argentina. Y por último, la fotografía de abajo, India, el drama en la India, claro, donde los cadáveres son quemados. Quemados porque no hay dónde sepultar tanta gente en un país que tiene una economía pujante, que fabrica vacunas, pero que no da abasto para la demanda de su población, que tiene mucha pobreza también. Ahí está, Hugo, la información de los fallecidos del COVID, que sigue subiendo día tras día, a un ritmo menos acelerado que meses atrás. El mundo está viviendo un leve respiro, hay una baja en los casos.
Pero más allá del número, siempre va a ser lamentable informar de nuevas muertes a diario. Y el planeta se acerca a los 4 millones de víctimas fatales. Estamos en 3 millones,94. Y 182 son los casos acumulados de contagio. Esa es la realidad mundial, estimado, con poco más de 32.000 muertos en Chile. Sí, yo decía al presentar esta sección al comienzo que hablamos poco de las personas fallecidas, que es tal vez la consecuencia más compleja del coronavirus. Familias que pierden un ser querido. Aquí en la región del Biobío, como tú muy bien dices, ya van 2.300 y tantas víctimas fatales. Entonces, de pronto, 2.300 cuesta dimensionar. Les voy a hacer un ejercicio para despedir el espacio. Si llenáramos buses con las personas fallecidas, me refiero a buses de estos grandotes, con 45 personas a bordo, estaríamos hablando de una fila de 575 buses. Las personas que han fallecido aquí en la región del Biobío es como si, señora, señor, chocaran 575 buses y todos murieran. Esa es la dimensión de la tragedia del coronavirus aquí en la región del Biobío. Entonces, uno todos los días, sí, 11 muertos más, 20 muertos más, a nivel nacional 180 muertos más allá, sí, pero mira, solo en el Biobío la cantidad de muertos es como si fueran 575 buses, todos fallecidos lamentablemente. Es una tragedia importante y por eso es tan importante también el control de la pandemia. Hoy día 30 de junio deberíamos estar con lo que prometió el ministro, con esto de la cobertura de la vacuna, pero finalmente no se ha conseguido, la famosa inmunidad de rebaño. Muchas gracias, Francisco Parra, que esté muy bien. Nos vemos mañana, chao. Adiós.